Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Docente HL. En el siguiente video veremos las reglas de derivación, las cuales por lo general se abordan en la unidad 4 de un curso ordinario de cálculo diferencial. Para iniciar, hablaremos sobre las reglas generales, que podemos considerar como las más básicas de aprender, dado que cuando resolvamos otras derivadas más complicadas, veremos que seguiremos haciendo uso de estas reglas. Pero antes de ver en sí las fórmulas, será necesario conocer algunas notaciones, las cuales son distintas formas de expresar la derivada de una función. En primera instancia tenemos la notación de Leibniz, de que aquí dy en dx indica la derivada de la función y con respecto a x. D en dx es un operador. La siguiente notación que tenemos viene siendo la notación de Lagrange, donde aquí lo que se lee es y', lo que el pequeño apóstrofe en el exponente de la y significa la primera derivada de la función. Tenemos también la notación en operadores, donde la d significa la primera derivada y el subíndice x significa con respecto a quién estamos derivando. Por último, tenemos también lo que es la notación de Newton, la cual es más comúnmente usada en física y en otras ciencias. Así que conociendo ahora más sobre las notaciones de las derivadas, podemos iniciar con la explicación de la primera fórmula, la cual sería la derivada de una constante. Así que podemos notar que es cero. Esta tiene su explicación en la interpretación geométrica de la derivada, puesto que al permanecer constante no tendría un cambio y la pendiente sería cero. Así que de aquí podemos determinar que el número que sea su derivada siempre va a ser cero. Así puede ser 5, menos 2, 1000 o 1.000.000. La derivada de una constante va a ser cero. Veamos ahora la derivada de una potencia de x, que esta es una de las más comunes que nos encontraremos a la hora de estar resolviendo derivadas y que su fórmula es como se plantea, que indica que la derivada con respecto a x de x a la n equivale a bajar el exponente que tenemos en la x, nos quedaría de esta forma, pasar a multiplicar a la variable, que en este caso es x, y al exponente le vamos a restar 1. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, el más sencillo, que sería la derivada con respecto a x de x, ¿no? Para poder nosotros seguir esta fórmula, podemos representar a la x con el exponente que le corresponde, que es x a la 1, que por lo general no se escribe, así que si aplicamos la fórmula, pues bajaríamos el exponente, al 1 le restaríamos 1, 1 menos 1 sería 0, nos quedaría x a la 0 y aquella expresión elevada a la 0 es 1, por lo tanto, es la derivada de x es 1. Hago la aclaración de los pasos porque por lo general los estudiantes se quedan encasillados en que la derivada de x es siempre 1, pero la explicación realmente es porque es utilizando la regla de la derivada de una potencia de x. Así que vamos a ver otro ejemplo, solamente para que quede bien entendido esto, donde tenemos la derivada de x al cubo. Aquí lo que hacemos es procedemos de la misma forma que anteriormente. El 3 que tenemos en el exponente lo bajamos, al 3 le restamos 1, por lo tanto nos quedaría 3x cuadrada. Por consiguiente, veamos ahora qué sucede cuando tenemos a una constante multiplicando a esa x a la n que estamos intentando derivar. La fórmula sería de esta manera, donde tenemos a una constante multiplicando a x a la n, aquí c es una constante, y aplicando el principio de linealidad, podemos decirlo de forma coloquial que eso equivale a sacar la derivada, a sacar lo que viene siendo la constante, perdón, de la derivada y proceder a realizar la derivada de una x a la n como lo hemos hecho. Al final, si lo vemos, el resultado ya lo vimos anteriormente de una x a la n, solamente quedaría multiplicando la constante. Veámoslo ahora con un ejemplo donde tenemos la función y igual a menos 6x a la 7. Si nosotros queremos encontrar su derivada, lo podemos ver de esta forma. Tendríamos y' igual a este menos 6 sería esta constante que tenemos aquí. El 7 viene de haber bajado el exponente al que estaba elevado a la x que tenemos acá. Lo bajamos. Al 7 le restamos 1. Y al final procedemos a simplificar. Lo que hacemos es la multiplicación de los coeficientes menos 6 por 7, que equivale a menos 42. Y x a la 7 menos 1 sería x a la 6. Otro ejemplo que también podemos ver sería s, una función s igual a 5t a la menos cuarta, donde aquí hay que hacer notar que el exponente es negativo. Si nosotros queremos encontrar la derivada de esa función, vamos a utilizar una notación distinta solamente para que se vayan familiarizando con las distintas notaciones que se pueden manejar. Queremos encontrar ds en dt, o sea, la derivada de s con respecto a t. Una aclaración importante aquí es que donde s es la variable dependiente y t es la variable independiente. Recuerden que aquí s depende de los cambios que tenga t. Por eso cuando nosotros encontramos
la derivada de s con respecto a t, vemos cómo va a cambiar esa función. Así que la forma de resolverlo es siguiendo como lo vimos acá en la parte de arriba, el coeficiente 5 se mantiene, el menos 4 lo bajamos, a t, que está elevado a la menos 4, le restamos 1, aquí es la suma de dos números negativos, por lo tanto, si simplificamos, en los coeficientes 5 por menos 4 es menos 20 y menos 4 menos 1 equivaldría a menos 5. ¿Sí? Eso es solamente para hacerle una aclaración. Algo importante también que cabe resaltar es lo que acabo de mencionar de ver con respecto a quién estamos derivando. ¿A qué voy con esto? Bueno, veamos la siguiente función que tenemos, w igual a 9z a la 18. Si a nosotros nos plantearan algo como la derivada de w, pero hay que ver con respecto a quién nos lo están preguntando. Por ejemplo, que nos preguntaran la derivada de w con respecto a x. Aquí hay que notar que nuestra variable dependiente es w, pero depende de quién, de los cambios de z. Y si aquí notamos que nos preguntan qué sucede cuando cambia con respecto a x, por lo tanto, sería 0. ¿Por qué? Porque si aquí nuestra variable independiente debería ser z, aquí la que tenemos abajo. Entonces esto nosotros lo tomaríamos como si fuera una constante, y la constante, la derivada de una constante vimos que era 0. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación de qué sucede, o que en algunas ocasiones se les plantea de esta forma, y algunos alumnos por lo general, si no prestan un poquito más de atención, llegan a tener un error en esa parte. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos la derivada de dos funciones sumándose o restándose. Por ejemplo, la derivada de la función 5x más 9x cuadrada. Sí, aquí les digo, por propiedad distributiva, lo que hacemos es plantear la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces, simplemente en el caso de que, bueno, más o menos aquí lo manejamos porque puede ser más o menos. Entonces, si tenemos una derivada, nos la plantean como esta, que sería la derivada con respecto a x de 8x a la 7 más 14x al cubo. Les digo, aplicando la fórmula, como aquí tenemos más, procederíamos a separarla, podemos decirlo esto en base a la propiedad distributiva de la derivada de 8x a la 7 más la derivada de 14x. Le digo, esto solamente no lo resolveré, simplemente es para que vean cómo sería, y se procedería como lo hemos hecho anteriormente al hacer la derivada de una constante multiplicando por una x elevada a una potencia. Hasta ahora hemos venido realizando lo que son las derivadas de una x elevada a una potencia, de una constante que multiplica esa x elevada a la potencia, además de las sumas y restas de esas x elevadas a una potencia. Pero, ¿qué sucede si quisiéramos encontrar una forma más generalizada de derivar una función elevada a una potencia? Y que esa función pudiéramos generalizarlo a algo dentro de un paréntesis elevado a una potencia. Ahorita lo veremos con un ejemplo para que se entienda mejor, pero procederemos de la forma como la x a la n, donde bajaríamos el exponente a esa función o a ese paréntesis. Podríamos representarlo de esta forma y al exponente restarle 1, así tal y como lo hemos hecho anteriormente con la x a la n, pero con la aclaración de que ahora vamos a multiplicar a esto la derivada de la función u con respecto a x, pero con un ejemplo es mucho más entendible. Planteemos la derivada de x con respecto de la función 3x cuadrada más 2x a la menos 7, todo elevado al cubo. Esto pudiéramos desarrollarlo como un binomio al cubo y aplicar las fórmulas para derivar cada uno de esos términos por separado, pero vamos a hacerlo utilizando la fórmula para una función elevado a una n. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría de esta forma, donde el 3 pues es el exponente que estaríamos bajando, al cual está elevado nuestra u o nuestro paréntesis, que es aquello que estamos tratando nosotros como u. Dentro pues, reescribimos los términos que tienen, que es el 3x cuadrada más 2x a la menos 7. Al exponente 3 le restaremos 1 y pues expresamos la derivada de quién, de nuestro paréntesis o de nuestra función u, que sería la derivada de 3x cuadrada más 2x menos 7. Así que procediendo a realizar la derivación de estos términos y restando 1 al 3, nos quedaría esta forma. El 3, de nuevo que es el coeficiente, nuestro paréntesis, ahora siendo 2 el exponente después de haber restado 1 al 3, y pues la derivada de 3x cuadrada sería 6x, la derivada de 2x a la menos 7 sería menos 14x a la menos 8, así que para terminar de simplificar o terminar nuestra derivada, habría que simplificar aquello que se pueda realmente. Entonces,
Esto nos quedaría de esta forma. Si multiplicamos ese 3 por el 6x, me daría 18x. Y si multiplicamos este 3 por ese menos 14x a la menos 8, me daría menos 42x a la menos 8, que multiplica pues a nuestro paréntesis, nuestro 3x cuadrada más 2x a la menos 7, todo al cuadrado. Veamos ahora lo que podemos determinar como variantes a aquellas funciones que de una primera instancia no podemos aplicar estas reglas que hemos estado viendo hasta el momento, que si las buscamos por ejemplo en un formulario no hay forma de hacerlas directamente, pero que podemos acomodar por medio de una manipulación algebraica para poder ahora sí aplicar la que viene siendo las reglas de derivación que hemos estado viendo. ¿Cómo haríamos por ejemplo la derivada de r igual a 1 sobre t cuadrada, ¿no? Si buscáramos en las reglas que hemos estado viendo en un formulario, no podemos encontrar directamente la derivada de 1 sobre t a la n, pero podemos utilizar lo que viene siendo las leyes de lo que viene siendo los radicales y los exponentes, como esta que tenemos aquí, que es x igual a la menos a. Esta es equivalente a 1 sobre x elevado a la a, donde si nos damos cuenta directamente, esta pues tiene esa misma estructura, ¿no? Donde podemos manipularla algebraicamente para volver a expresarlo y verlo de esta forma, donde ahora ese 1 sobre t cuadrada podemos expresarlo en su forma equivalente de t a la menos 2. Así que de esto ya podemos nosotros encontrarla como la derivada de una variable elevada a una potencia. Así que si queremos encontrar la derivada de quién, de la función r, podemos utilizar una notación nueva solamente para que se familiaricen, donde haríamos la derivada con respecto a t de esta función r equivaldría a, como lo hemos hecho, bajar el exponente, el menos 2, a la t restarle al exponente menos 2 restarle 1, por lo tanto me quedaría menos 2 que multiplica a t a la menos 3, porque menos 2 menos 3 es la suma de dos números negativos, por lo tanto me queda menos 3. Así que por último, para terminar, podemos volverla a expresar como teníamos en forma de una fracción, utilizando de nuevo esa propiedad y dejándola de esta manera, donde sería 2 menos 2 sobre t cúbica. Otra variante que podemos ver sería al intentar encontrar la derivada de una función y igual a raíz cuadrada de x a la 5, donde si buscamos aplicar alguna de las fórmulas anteriores, veremos que primero tendríamos que acomodarla, por lo que para eso utilizaremos de nuevo la ley de los exponentes para radicales, que expresa que la raíz m de x a la n podemos expresarla como una x elevado a una potencia, donde en el numerador de esa fracción que se genera tendríamos lo que viene siendo la parte interna o el exponente al cual está elevado la x dentro de la raíz, y m sería el índice de la raíz, donde aquí, por ejemplo, como en el caso que tenemos es una raíz cuadrada, aquí se omite el 2, por eso aquí nos quedaría de esa forma. Podemos expresarlo de esta manera, donde tendríamos x elevado a la 5 medios, donde 5 pues es nuestra n que tenemos aquí, y nuestro 2 viene del índice de la raíz, que como menciono es una raíz cuadrada. Así que ahora sí ya podemos nosotros aplicar las fórmulas que hemos visto anteriormente. Así que tendríamos y' sería bajar el exponente, que es el 5 medios, a x elevado a la 5 medios menos 1. Aquí, como recomendación, por lo general hay a veces algunos alumnos que se les complica un poquito más trabajar con lo que son las las fracciones. Por lo general, como recomendación les digo que el número que tengamos en el denominador lo expresemos como como una fracción donde ese mismo número esté tanto en el numerador como en el denominador. Y pues eso realmente es este 1 que tenemos aquí, dado que 2 sobre 2 es 1. Así que eso nos deja con la resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador, por lo tanto lo único que restaríamos son los denominadores, dejándonos ahora 5 medios de x a la 3 medios. Por lo tanto, lo último que podríamos hacer sería volver a utilizar la ley de los exponentes para poder regresarlo a su forma de raíz, quedándonos 5 medios de la raíz cuadrada de x al cubo, donde aquí, ¿de dónde tomamos este 3? Del exponente que tenemos aquí, como lo indica esto que estamos utilizando, que es la ley del exponente. Y luego el orden de la raíz, el índice de la raíz lo dejaríamos como la raíz cuadrada, que sería el número que tenemos aquí abajo. Pues les digo, por lo general no se escribe. Para finalizar, veamos un ejercicio donde aplicaremos todo lo que hemos aprendido hasta el momento.
Esto con la finalidad de que quede bien afianzado. Nuestra función será y igual a la fracción de 1 sobre la raíz cúbica de 5x a la 7 menos 8x, donde si buscamos una fórmula como las anteriores, veremos que no hay una directa, así que tendremos que acomodarla por medio de una manipulación algebraica, como es usando de nuevo la ley de los exponentes y radicales para expresar la raíz cúbica como un paréntesis elevado a una potencia en forma fraccionaria, como lo podemos ver ahora, donde el índice de la raíz, que es el denominador, y la parte interna de la raíz, que sería esta parte, quedará en el numerador. Así que luego usaremos una vez más la ley del exponente que nos permite expresar nuestra fracción como un término entero, quedándonos de esta manera, pero con signo contrario en el exponente. Para ahora sí poder aplicar la fórmula de igual a n que hemos visto anteriormente, así que tendremos y' igual a esto que tenemos aquí, donde vemos que el menos un tercio, corresponde al haber bajado el exponente que tenemos acá, y luego expresar que le restamos 1, como lo vemos aquí, y multiplicar todo por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis. ¿Sí? Así que reescribiendo, tenemos que el coeficiente menos 3 se mantiene. En el exponente del paréntesis expresamos el 1 en fracciones de términos de este número que tenemos aquí, que es tenemos el menos 3, así que lo expresamos como 3 sobre 3. Esto con el objetivo de visualizarlo más fácilmente y teniendo en cuenta que la derivada de 5x a la 7 es 35x a la 6 y la derivada de menos 8x es menos 8, realizando de esta manera lo que viene siendo ya la resta en el numerador, nos quedaría de esta manera, a la menos 4 tercios. Para esta parte ya podemos decir que nuestra derivada está correcta y está completa. Pero aquí lo que podríamos o lo que vamos a buscar es expresarla como una fracción y el paréntesis como una raíz. Por lo que primero el paréntesis elevado a la menos 4 tercios lo expresaremos como una fracción, viéndolo de esta manera. ¿Sí? Utilizando las leyes anteriormente mencionadas, además de que los términos 35x a la 6 menos 8 no los multiplicamos por el 1 tercio que teníamos anteriormente, sino que los dejamos expresados en el numerador para que podamos verlo de una mejor forma. Al último escribiremos el paréntesis como una raíz, que recordando de las reglas que hemos visto anteriormente, para poder llegar a esto que tenemos aquí, donde lo que viene siendo el numerador del exponente, el 4, va a pasar a ser el exponente que va a estar en la parte interna de la raíz, y el denominador que tenemos aquí va a ser el índice de la raíz. Por lo tanto, sería esta la derivada de la función que planteamos a un inicio. Si vimos, aplicamos todo lo que hemos visto a lo largo de este primer video, lo que es todos los ejercicios anteriormente, los estamos utilizando aquí. Espero que quede claro todo lo que intentamos explicar aquí de forma correcta. Les agradezco mucho su atención y los invito a que si les gustó el video le den un like, lo compartan y también si quieren estar al pendiente de los videos que seguiré subiendo en cuestión de las reglas de derivación, pues se suscriban al canal. Se los agradezco mucho y gracias.